estén muy bien y acomodándose con tranquilidad a este nuevo contexto en el que las circunstancias nos han puesto para vincularnos en la enseñanza y aprendizaje. Hoy vamos a hacer algunos aportes vinculados a los métodos sociológicos. Mi nombre es Silvana Vergala, yo soy profesora de Sociología Jurídica en la carrera de Abogacía. Entonces, desde allí voy a compartirles algunas ideas que pueden darles elementos para la comprensión de cuáles son los métodos que la sociología utiliza para el estudio de su objeto de interés. ¿Qué es la sociología? Bueno, la sociología, si uno aventura una primera respuesta, podemos decir que la sociología es una ciencia. ¿Pero qué significa ser una ciencia? Bueno, las ciencias son una forma de conocer, una forma de aproximarse al conocimiento de una porción de la realidad que define y construye como objeto para estudiarlo de manera analítica, es decir, mediante el uso de un método. Ese es el tema que nos ocupa en esta clase. Esta forma de conocer, esta forma sistemática a través de un método y para conocer en profundidad una parte de la realidad que cada ciencia define como objeto, es una forma de conocer moderna, ¿sí? La forma de conocer científica se generó en la modernidad, y a partir de la modernidad es como esta forma de conocer, no es la única forma de conocer, es una de las formas, pero a partir de la modernidad pasó a ser una forma jerarquizada de conocer, ¿sí? Y el conocimiento científico, de acuerdo a la ley de los 3 estados del conocimiento que planteó Augusto Comte, podríamos definirla como un conocimiento positivo, ¿no? Frente a estas otras formas de conocer previas a la ciencia que tenían el nombre, Augusto Comte les puso el nombre de la forma de conocer teológica y la forma de conocer metafísica. La diferencia entre la forma de conocer positiva, que es la que Comte relaciona con el conocimiento científico, tiene que ver con el origen de la información, el origen del dato a partir del cual se construye conocimiento. En la etapa teológica, el dato provenía de la revelación. En la etapa metafísica, la información y el conocimiento se producía a través de la especulación, y a partir de la modernidad el conocimiento legitimado tenía que surgir de la observación, y el dato ya no lo proporciona ni la divinidad ni las entidades abstractas como en las etapas anteriores, sino que el dato proviene de la observación de la realidad. Es decir, solamente el conocimiento que obtenía de la realidad su información era considerado un conocimiento positivo o conocimiento científico desde la modernidad. Entonces, por eso a la ciencia se la conoce como conocimiento positivo. Y Augusto Comte, observando esta forma de conocer que era propia hasta entonces de las ciencias naturales, y viendo y estimulado por los cambios sociales que se estaban produciendo en el momento en que él empieza a preocuparse por el descubrimiento de las leyes del acontecer social, en este contexto de profundos cambios sociales que se estaban viviendo, piensa en la posibilidad de lograr un conocimiento del tipo del que tiene las ciencias naturales sobre el objeto social. Es decir, conocer la sociedad de la misma forma que las ciencias naturales conocen la realidad natural, y así poder descubrir las leyes del acontecer social para de alguna forma poder predecir
cómo se van a desenvolver los cambios sociales y de alguna manera poder intervenir en ellos, ¿no? De ahí la conocida frase de Augusto Comte: conocer para describir, describir para explicar y explicar para predecir, ¿sí? Esa era la motivación que tenía, y pensó que el camino era adoptar el método de las ciencias naturales para el conocimiento de lo social. Por eso esta aproximación de la sociología como conocimiento científico se lo suele conocer como aproximación positivista o naturalista, en esto de que se conoce usando el mismo método que las ciencias naturales. Augusto Comte comenzó haciendo este planteo de la necesidad de un conocimiento científico sobre lo social y planteó la necesidad y las bases. Quien operacionalizó este pensamiento y construyó realmente conocimiento científico sobre lo social usando el método que hasta entonces solamente aplicaban las ciencias naturales al objeto de las ciencias sociales fue Émile Durkheim, ¿sí? Que tradujo el método positivista naturalista que aplicaban las ciencias sociales para el conocimiento de lo social. Hay una producción de Émile Durkheim muy sencilla, muy corta de leer, que traduce ese esfuerzo hecho por este considerado uno de los primeros sociólogos clásicos, el primero que hizo conocimiento científico de lo social a través del método positivista. En este libro de él está resumida las que para él eran los pasos y la actitud que se tenía que tener para el conocimiento científico de lo social. Esta fue la forma en la que nació la sociología, aplicando este método que venían aplicando las ciencias naturales. Al poco andar del conocimiento científico sobre lo social, aparecieron críticas a esta forma de conocer aplicado a lo social. Las críticas principales que después derivaron en otras formas alternativas de conocimiento de lo social, a otros modelos de ciencia a ser aplicados para el conocimiento de lo social, o lo que se conoce como paradigmas sociológicos, partieron principalmente de estas tres críticas, ¿no? El historicismo decía, ¿no?, que los acontecimientos sociales eran únicos, es decir, no se podían hacer las generalizaciones que pretendía el método de las ciencias naturales, no se podían construir leyes del acontecer social porque los hechos históricos eran únicos, eran individuales y no eran susceptibles de ser resumidos en generalizaciones. El idealismo, por otro lado, criticaba al positivismo el corazón mismo de esta propuesta metodológica, o el supuesto ontológico de esta propuesta metodológica, que es que la realidad social se puede observar. Sí, se puede observar así como lo hacían las ciencias naturales respecto a los objetos de la naturaleza. El idealismo dice que lo propio de la realidad social no es observable con el método de las ciencias naturales, que lo propio de la realidad social tiene que ver con la interpretación de los significados. Lo social es eso que se le suma a partir del otorgar sentido a los objetos naturales o a la realidad de la naturaleza. Entonces, eso que hacía de lo social un objeto distinto de los objetos de las ciencias naturales no podía ser abordado de la misma manera. Es decir, el método positivista estaba bien, era un buen método para la observación de las cosas observables, pero no servía como método para el conocimiento sistemático y científico de la realidad social. ¿Por qué? Porque lo propio de la realidad social no era observable de la forma que lo hace el conocimiento de las ciencias naturales. Y la tercera crítica que surgió al positivismo científico aplicado a las ciencias sociales provenía del marxismo.
¿sí? Es decir, la propuesta de Marx, que concebía la realidad como una realidad esencialmente desigual, donde el orden social se generaba a partir de la dominación de quienes podían ejercer el poder sobre quienes sufrían esa dominación. Ya sabemos, la propuesta ortodoxa marxista, esa división social, esa desigualdad social estaba dada por la posesión o no posesión de los medios de producción. Entonces, esa desigualdad social, decía Marx, era sostenida por toda la infraestructura ideológica, era sostenida, legitimada, perpetuada, reforzada por toda la superestructura ideológica. Y en esa superestructura ideológica Marx ubicaba al conocimiento científico. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico describía la sociedad, encontraba las regularidades de su acontecer, pero no daba elementos que permitieran dejar en evidencia eso que era central para el marxismo, que era el ejercicio de la dominación, el ejercicio del poder, y por lo tanto, si la ciencia no podía hacer evidente esa dominación y no podía aportar para transformar la realidad de desigualdad social, contribuía a mantenerla. Por eso el marxismo decía que la ciencia positiva, en la medida que describía y explicaba el orden social desigual, contribuía a legitimarlo y a sostenerlo. Por eso criticaba el positivismo y decía que no era una forma válida de conocimiento de lo social. Entonces, a partir de estas críticas al positivismo, la respuesta a la primera pregunta que hicimos, ¿qué es ciencia?, ya no es una sola, sobre todo si hablamos de ciencia en el ámbito de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, la respuesta a este interrogante de qué es ciencia va a depender de las respuestas a muchas otras preguntas que tienen que ver con esto que estábamos hablando, con los supuestos epistemológicos que se fueron construyendo a partir de estas críticas al positivismo científico. Es decir, la forma de definir la realidad, como decíamos, el positivismo sostiene que la realidad y la realidad social es observable y entonces se la puede conocer de la manera que la conocen, que conocen la realidad las ciencias sociales. El individuo puede separarse de ese conocimiento y se conoce para predecir, explicar y encontrar las reglas de la acontecer. Eso para el positivismo. Las críticas que surgieron al positivismo comenzaron a tener puntos de choque en estas preguntas, en todas o en algunas. Entonces, todos estos supuestos, el supuesto ontológico, el supuesto axiológico, el supuesto teleológico, es decir, para qué se conocen, fueron en sus respuestas distintas planteando la necesidad de generar métodos distintos para conocer la realidad social. Entonces surgen tres formas de hacer sociología, de hacer conocimiento científico de lo social. Por eso se dice que la sociología es una ciencia multiparadigmática. ¿Por qué? Porque no solamente aplica. Hay tres formas de estudiar científicamente lo social, sino que cada una de esas formas de estudiar lo social parten de supuestos distintos. ¿Sí? No solamente es que adoptan un modelo de ciencia distinto, sino que tienen una mirada sobre lo social distinta y en algunos casos confrontar. El modelo de ciencia positivista naturalista es adoptado por el modelo de consenso, es decir, el modelo de consenso hace sociología a partir de la adopción del modelo naturalista positivista. El que se conoce como paradigma de la acción toma una propuesta metodológica
que se conoce como hermenéutica o el método de la comprensión. Ya vamos a ver un poquito de qué trata esto. Y un tercer modelo o paradigma de análisis sociológico es el que adopta el modelo de ciencia que surge de la crítica del marxismo, y es lo que se conoce como el paradigma de conflicto. En el próximo encuentro vamos a profundizar las propuestas y algunos supuestos de cada uno de estos modelos. Bueno, profundizando algunos aspectos de estas tres formas que hemos planteado de hacer conocimiento científico sobre lo social, vamos a comenzar con la primera forma, la primera porque históricamente fue la primera y porque en el desarrollo de la sociología hasta mediados y pasados los 60, los 70, fue la forma hegemónica de hacer sociología, que es lo que tiene que ver con la adopción del método positivista que veíamos antes, y que se reúnen estos sociólogos dentro del paraguas del paradigma de consenso. Como veíamos, el iniciador o los antecedentes primeros de esta forma de pensar y de acercarse al conocimiento científico de lo social fueron Augusto Comte y Herbert Spencer. ¿Sí? Augusto Comte proporciona esta necesidad del estudio científico de lo social, y Herbert Spencer había hecho antes aproximaciones empíricas al conocimiento de lo social, y el paradigma de consenso toma de Spencer la concepción de lo social como de manera análoga a un organismo, ¿sí? De ahí viene la idea de sistemas sociales, de subsistemas y de sistemas cumpliendo funciones en un todo que tiene cierta cohesión y cierto funcionamiento al cual las partes contribuyen, como decíamos recién, a partir del análisis funcional que proponía ya Durkheim y que desarrollaron en Estados Unidos a mediados del siglo XX Robert Merton y quien continuará con su propuesta, Talcott Parsons. Esta forma de hacer sociología, como veíamos, adopta el modelo positivista de ciencia, y los supuestos a partir de los cuales se realiza el conocimiento científico de lo social tiene que ver con la objetividad de la realidad social, es decir, concibe a la realidad como externa y objetiva. Otro de los supuestos de esta forma de hacer sociología es la unicidad de la ciencia, casualmente por la adopción del método positivista naturalista, es decir, como a partir de la modernidad la única forma de hacer ciencia, la única forma legitimada de conocimiento científico era la que aplicaba el método positivista propio de las ciencias naturales. Si uno quería hacer conocimiento que tuviera rango y jerarquía de conocimiento científico en las ciencias sociales, tenía que usar el mismo método. Por eso el supuesto aquí lo llamamos unicidad de las ciencias. ¿Por qué? Porque había una sola forma de conocer científicamente, y esa forma de conocer científicamente era la del modelo positivista. Al ser un conocimiento positivo, es decir, en la modernidad, la exigencia del origen de los datos tenía que ser la observación, y la forma de validar los datos, es decir, la forma de saber que las conclusiones o las leyes a las que se llega son verdaderas o no son falsas, era contrastarlo con la realidad. Otro supuesto importante dentro del modelo positivista es la neutralidad valorativa, es decir, el investigador, para poder hacer un conocimiento que tenga la jerarquía de conocimiento científico, debía manejar sus subjetividades y no involucrar en el conocimiento de la realidad sus posturas valorativas,
preconceptos o sus juicios previos, ¿sí? Porque los datos, el solamente tenía que ser generado a partir de los datos de la realidad. El método, como decíamos, es el hipotético deductivo. Lo que se buscaba era lograr una explicación causal o funcional en las ciencias sociales. Buscaban tomando de nuevo la frase de Comte, ¿no? Se buscaba encontrar las leyes del acontecer para poder predecir e intervenir en las posibilidades del desenvolvimiento del orden y el cambio social, y este modelo de ciencia adopta una aproximación cuantitativa, es decir, transforma la realidad en dimensiones cuantificables que permitan transformarla para hacer medidas. ¿Sí? El primero que hizo esfuerzo en esto fue Emil Durkheim, y con su trabajo sobre el suicidio, y posteriormente estos aparatos metodológicos fueron perfeccionándose hasta los complejos sistemas estadísticos que aplican las ciencias sociales en la actualidad. Habíamos visto que al modelo positivista de ciencia le surgieron críticas importantes. Una de esas críticas dio lugar a esta otra forma de concebir la realidad social y a otra forma de conocerla científicamente. ¿Sí? Los antecedentes de esta crítica surgen de la filosofía fenomenológica de Edmund Husserl, que sociologizó a Alfred Schut, es decir, transformó la crítica conformó una crítica al modelo positivista de ciencia a partir de la filosofía fenomenológica. Y otro antecedente o figura central de este paradigma, así como Durkheim lo es en el paradigma de consenso, es Max Weber. ¿Y por qué se lo pone como figura central de este paradigma? Porque Max Weber rescató al actor social como elemento importante en la conformación de la sociedad. Es decir, el actor social en el paradigma de consenso no tenía lugar en el análisis sociológico, porque el paradigma de consenso, cuando mira la sociedad, la ve, como decíamos, en esto de la analogía organicista de Spencer, ve a la sociedad como un sistema compuesto por partes, por subsistemas, donde el individuo es parte o a lo sumo puede ser considerado como un subsistema dentro del sistema social. Mientras que Weber rescata el sentido de la acción social y con eso la subjetividad del actor social en la conformación de la sociedad, y lo rescata trayéndolo al objeto de la sociología, ¿sí? Porque cuando Weber habla de para qué conoce la sociología, habla de que es necesario comprender el sentido de la acción social para luego explicarla en sus causas y en sus efectos. Es decir, le acumula al para qué de la sociología, de la explicación causal del paradigma de consenso, esta necesidad de comprender el sentido de la acción social. Y como decíamos, esta propuesta sociológica parte de la crítica hecha al positivismo en cuanto a la concepción de la realidad social como realidad objetiva. Para este paradigma, la realidad social no es objetiva. La realidad social tiene un componente, el componente propio de la realidad, no es objetivo, no es externo, sino que tiene que ver con el sentido
que los sujetos le dan a los elementos de la naturaleza, ¿sí? La idea de que lo propio de la sociedad no es observable al modo en que lo observan las ciencias naturales, porque lo propio de la sociedad tiene que ver con el sentido que los sujetos le dan a sus intercambios, es decir, los significados que se construyen socialmente y que a partir de los cuales, que a partir del compartir esos sentidos y esos significados se puede dar la interacción social que determina, más que determina, que construye la realidad social. Es decir, la realidad social no es una estructura como para el paradigma de consenso, sino que es un intercambio de sentido. Entonces, esta particularidad del objeto de la sociología en esta consideración distinta de la realidad social es lo que este paradigma plantea y le hace necesitar un método distinto, ¿sí? Por eso ahí hemos consignado como el dualismo metodológico. ¿Por qué? Porque para esta forma de concebir lo social no sirve el modelo positivista, ¿sí? Porque lo que tiene de observable la realidad social no se puede observar al modo que lo propone el paradigma de consenso. ¿Por qué? Porque lo propio de la realidad son los sentidos. Y los sentidos, la forma de apropiarse, la forma de conocerlo es a través de la interpretación, ¿sí? Es esta forma de conocer la realidad social a partir de considerarla de una manera distinta a lo que lo considera el paradigma de consenso. La realidad es intersubjetiva, lo propio de la realidad no es observable con el método de las ciencias naturales, entonces es necesario proponer otro método que sirva a las ciencias sociales. Entonces hay dos formas de conocer científicamente, una para las ciencias naturales, el positivismo científico, lo que venían haciendo desde antes, y hay otra forma de conocer lo social, que es a través de la propuesta del modelo hermenéutico, que es la comprensión o la interpretación del sentido de la acción social, la comprensión de los significados que se intercambian en la sociedad. Por eso ellos proponen un método que es el método de la comprensión. Esta propuesta es la que hace Alfred Schutz, de identificar una comprensión de primer grado, ¿sí? Que es la que hacen los sujetos para interactuar socialmente y construir la realidad, y a su vez esa comprensión de primer grado es el objeto de observación del investigador social, que hace sobre ella una interpretación de segundo grado. Y como este paradigma sigue manteniendo las exigencias del conocimiento científico moderno también para las ciencias sociales, que son la necesidad de la contrastación empírica, es decir, lo que me dice que el conocimiento al que yo he arribado es conocimiento científico sobre lo social, es confrontar esos resultados con la realidad social. Y en este caso, esta confrontación se hace con la devolución de las interpretaciones a quienes generaron la intersubjetividad que se observó, para ver si se reconocen en ellos. La necesidad de la neutralidad valorativa sigue siendo también una exigencia dentro de este modelo comprensivo interpretativo, pero se reconoce por esta no separación entre el investigador y la realidad que investiga, porque el investigador forma parte, comparte esos símbolos y esos significados que va a ir a observar. Entonces, este paradigma reconoce que hay más dificultad en las ciencias sociales que las que hay en las ciencias naturales por mantener la neutralidad valorativa. Sin embargo, sigue siendo una exigencia, y para eso se hacen propuestas de explicitar, ¿no?, las posturas valorativas, para que los resultados se puedan controlar en cuanto a la existencia de sesgos por las valoraciones o los supuestos previos del investigador. Este modelo hermenéutico, que como veíamos aquí, tiene como
como figura central a Weber y se desarrolló sobre todo en la escuela de Chicago a partir del interaccionismo simbólico, y después una propuesta más radical en cuanto a la metodología y a los supuestos vinculados a la realidad social y a la forma de conocerlo, que propuso Harold Garfinkel con la etnometodología. Como les decía, se desarrolló en la escuela de Chicago, y de allí surgen estos otros autores muy importantes en el desarrollo de la sociología del siglo XX, algunos que siguen haciendo en la actualidad aportes importantes para el conocimiento de lo social. Habíamos visto que también había surgido una tercera crítica al paradigma de consenso, junto con la hermenéutica y el historicismo, que tenía que ver con lo que se conoce como el paradigma de conflicto, sí, que surge de las propuestas de Engels y Marx, y que luego en el siglo XX tuvo su desarrollo más importante en la escuela de Frankfurt, ¿no? Y que sigue siendo una corriente, un paradigma de producción de conocimiento científico de lo social muy vigente y productiva en la actualidad. Sí, estos son algunos de los nombres trascendentes de lo que se conoce como la primera generación de la escuela de Frankfurt, que, como les decía, toma del marxismo esta idea que planteábamos al principio de que la ciencia, si no contribuye a la transformación del orden, de la dominación, que es lo que genera el orden social, es parte de la justificación de ese orden. De ahí provenía la crítica, como veíamos, al modelo positivista de ciencia. Si bien comparte con el modelo de consenso esto de que la realidad es objetiva, está organizada a partir de estructuras de desigualdad, ¿sí? De desigualdades de clase en la propuesta original de Marx, desigualdades de género, desigualdades de etnia, desigualdades en cuanto a opciones de vida. Es decir, la realidad está basada en esos conflictos, y lo que genera el orden social para este paradigma, ese orden social que va a ser el objeto de estudio de la sociología, no es el consenso como suponía la primera propuesta que veíamos, sino que es el conflicto. La sociedad es esencialmente desigual, manejan la necesidad de una forma de conocer totalmente distinta, pero lo distinto está no tanto en las herramientas metodológicas que, como vamos a ver, o ustedes pueden profundizar en el material sugerido para el estudio, que usan tanto elementos cuantitativos como elementos cualitativos, sino que el punto central en el cual esta propuesta se diferencia y que tiene que ver con la crítica hecha al paradigma de consenso y a la sociología positivista, tiene que ver con la necesidad de que el conocimiento sea emancipatorio, es decir, más que con las formas y con el método, con el para qué, y para qué se conoce, para qué se toma el esfuerzo de el conocimiento de la realidad social de una manera sistemática y metódica. Y ahí es donde aparece el elemento emancipatorio, el elemento de la praxis. Es decir, el investigador no solamente conoce el orden social, sino tiene que, a partir de su contribución, aportar a la transformación de ese orden social y a la modificación de los órdenes de dominación, en cualquiera sea las desigualdades que trabaje y que trate. Por eso aquí está mal
el concepto de valorativamente neutro es imposible dentro de este paradigma, porque lo que exige el paradigma casualmente es tomar una postura, es decir, no se puede ser neutro, hay que tomar una postura, y esa postura que se toma es por el que ocupa el lugar de dominado dentro de las estructuras de desigualdad, y el objetivo del conocimiento es contribuir a generar mecanismos para la transformación social. Por eso el método que utiliza este paradigma, los desarrollos actuales que se hacen de las ciencias sociales dentro del modelo crítico de ciencia, tiene que ver con la necesaria autorreflexión del propio investigador, pero también el involucramiento de los actores sociales, sobre todo de los actores sociales desaventajados en esas estructuras de desigualdad, para que en esta construcción de conocimiento colaborativo se favorezca a la modificación del lugar social de las personas para quienes se contribuye con el conocimiento. Bueno, esto sería como un rápido resumen y pantallazo de las distintas propuestas metodológicas que se desarrollan dentro de la sociología y que impactan, ¿sí?, también en la sociología jurídica, es decir, en las aproximaciones que se hace a lo jurídico como objeto desde la perspectiva sociológica. Obviamente se puede abordar el objeto derecho, el objeto campo jurídico desde estas tres perspectivas, y obviamente las actitudes frente a la forma de conocer y el para qué se conoce van a ser distintas en cada una de estas propuestas. Reitero acá, por favor, tengan en cuenta el error cometido en este punto, que el modelo crítico no es valorativamente neutro, sino todo lo contrario, significa la toma de postura valorativa frente a las desigualdades sociales. Como les decía, estos son los recursos bibliográficos que tienen para profundizar o acercarse a los temas que hemos desarrollado hoy. Bueno, muchas gracias, me despido y espero haber sido útil con los aportes que les brinde.